Hola, soy Edme García, hay quienes también me conocen como la diosa loca por mi trabajo como performer dentro de la poesía spoken word. También me he desarrollado como escritora, locutora, traductora y viajera. Primer acercamiento a la poesía en voz alta fue cuando tenía 14 años y fui invitada a participar leyendo mi poesía en un programa de Radio UNAM que se llamaba Radio Etiopía, Rock y Poesía y era conducido por Guillermo Henry. Fui algunas veces y tuve diferentes experiencias y creo que fue mi primera vez de tratar de leer mis poemas para otros. Primero, por supuesto, para el equipo que estaba ahí en la cabina de radio y luego para la audiencia que aunque era invisible en ese momento, pues estaba ahí. Claro que no estaba teniendo una experiencia como de ver al público en vivo, como ahora hago, pero ese fue mi primer acercamiento. Después, en 2008, mi amigo Javier Raya me invitó a lo que fue mi primer slam de poesía en el claustro de Sor Juana. Y en ese slam, pues conocí a algunos otros performers con quienes colaboré después. Y poco a poco fui invitada a más y más lecturas, micrófonos abiertos, slams y otro tipo de colaboraciones. Bueno, dentro de los proyectos, lo primero que hice fue un poemario que llevó el título del Red Beach Project y fue mi primer poemario spoken word, es decir, un poemario en el que todos los textos estaban pensados para ser de corte oral y leerse en voz alta, y compartirse con otros, ¿no? Entonces, este poemario fue publicado en 2010 por Mi Cielo Ediciones y también lo presenté en el atrio, ahí en la colonia Roma de la Ciudad de México, y lo hice junto con otros performers, actrices y colaboradores que demostraron que aunque ellos no eran ni performers ni actores, también podrían involucrarse en el ejercicio de la poesía. Recuerdo que hubo algunas intervenciones de un cuarteto de saxofones que yo tenía en ese tiempo y así fue la presentación. Luego, el año siguiente, en 2011, presenté un poemario que se llamó Chilanga Habla. Este proyecto el poemario estaba diseñado para así hablar, por ejemplo, de la Ciudad de México y de esta experiencia como de amor-odio que muchos citadinos tenemos con la ciudad. Y también para darle como espacio a otra inquietud que yo tenía, porque este poemario estaba diseñado para ser interpretado por un poeta con un Line 6 TL4, es decir, un pedal que además de efectos también sirve para hacer loops o repeticiones de pequeñas secciones de audio que van una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces esa fue como mi primer puesta en escena que involucraba ya este elemento y que fue de largo aliento porque me aventaba yo casi una hora sola haciendo spoken word junto con este elemento y algunas otras cosas escénicas porque el vestido estaba hecho de papel y plástico de reciclado, era una propuesta bien padre. Luego, en 2012, en agosto, terminé lo que fue el tercer poemario de esta trilogía de poemas spoken word que se llamó El Bombón Vudú y algunos de esos poemas todavía los hago en público a veces. Hay poemas como Los sonidos que me guardé, La curva, uno que se llama Eureka que después cambió de nombre, pero que a veces todavía hago en vivo, también Posmo. Y esos creo que son los tres proyectos personales que yo he presentado dentro de la poesía en voz alta. Y luego hay un cuarto proyecto que más bien fue una colaboración con dos cantantes, Iraida Noriega y Leica Mochan, y este proyecto se llamó Frágil y trataba de unir un poco sus canciones y mis poemas, haciendo ahí un tejido de sonidos y poesía. Creo que habría que empezar diciendo que la poesía no es el género más rentable a nivel literario. Es decir, ahora probablemente las grandes casas editoras realmente están buscando novelas que puedan ser bestsellers, que sean accesibles a este gran público y que generen grandes ingresos. Con la poesía esto no sucede y podríamos decir que es un gran defecto porque vivimos en un mundo terriblemente materialista, pero realmente esta es su mayor virtud. Porque entonces la poesía se vuelve una suerte de territorio autónomo donde las personas podemos expresar sentimientos, pensamientos, vivencias y todas aquellas cosas que realmente tocan nuestra alma a otras personas, saliéndonos de este uso lineal del lenguaje, sino utilizando símiles, metáforas y formas extendidas de poesía, de voz,
que son sumamente provocativas y que tienen la capacidad de conmover y de transformar. Y creo que esta es una de las aristas más valiosas de la poesía actualmente, porque en este mundo materialista e individualista, pues hemos llegado a una parte en la que encontrarnos con otros para comunicarnos con ellos y crear comunidades fuertes ha quedado atrás. Y entonces tenemos que traerlo de vuelta, porque una comunidad que no tiene lazos fuertes da fruto a una comunidad débil. Y es una comunidad que no puede crear cambios masivos. Y en este momento de la historia es lo que más necesitamos. Y ese es el valor de la poesía. Dentro de mi trabajo como artista, de alguna manera he tenido la oportunidad de colaborar con otros proyectos creativos, entre ellos algunos escénicos. Por ejemplo, hice una intervención para una obra dirigida por Rubén Ortiz y la compañía La Comedia Humana, donde había una parte muy padre donde un poeta llegaba a decir algo dentro de toda la obra y eso podía ir cambiando. Luego tuve la oportunidad de colaborar también con Rubén Ortiz, pero en el proyecto de otro actor, Juan Cabello, que se llamó El Camino del Animal, un proyecto de coinversión con el FONCA y donde más bien actué como sonidista, es decir, yo tuve algo que ver con el diseño sonoro de lo que pasaba durante la obra. Por otro lado, también en algún momento de 2010 tuve la oportunidad de hacer un pequeño show de spoken word junto con Aaron Cruz, gran bajista mexicano a quien admiro muchísimo y le agradezco esa oportunidad, porque además él fue quien me puso en contacto con Iraida Noriega y con Leica Mochan, con quienes después desarrollé Frágil. También he tenido la oportunidad de grabar para algunos raperos. Una de mis colaboraciones más memorables fue con Jack Mag o Magoo en un álbum llamado Randy Marsh, Crónicas Yacianas. Ahí grabé un par de tracks de pie y Boom Shaka y estoy muy orgullosa de esa colaboración. También he tenido la oportunidad de alternar con algunos otros performers spoken word en México, como Sara Raka, Mauricio Jiménez, Carlos Atl, y así. Y realmente espero todavía tener muchas más oportunidades de colaborar en diferentes proyectos. Un slam de poesía es un torneo de poesía en el que todos los participantes, bueno, tienen que registrarse, pero además tienen que cumplir algunos requisitos, que son llevar un poema de autoría propia, es decir, no puedes ponerte a leer a Shakespeare ahí, a menos de que sea un slam tributo a Shakespeare, pero en realidad generalmente se hacen con poemas de autoría propia, el cual no debe durar más de 3 minutos, porque es el tiempo que tienes para participar escénicamente, y tampoco puedes hacer uso de props, disfraces o instrumentos musicales, sino que simplemente tienes tu cuerpo, tu texto y tu voz. Y el jurado de este torneo generalmente se escoge de entre los participantes del público, que entonces se vuelven ahí también parte de este pequeño drama que es un slam de poesía. Lo que les podría recomendar a quienes participen en él es que, número 1, pues escojan el poema o poemas que van a recitar con anticipación, los estudien muy bien, los reconozcan, identifiquen tanto cuáles son sus partes como el carácter general del poema y también practiquen un poco tanto el hacerlo de memoria, que sería el primer paso, porque, bueno, muchas veces los poetas van con sus hojas y las tienen aquí, o ahora que tenemos tanta tecnología, pues también puedes tener un gadget, ¿no? Desde donde estás leyendo, pero desafortunadamente esto se vuelve una barrera entre el público y tú, ¿no? Y entonces no te permite realmente llegar a ese punto de poesía expresiva, emotiva, que conecta, como habíamos platicado antes, o explotarlo. Y creo que eso es un punto muy, muy importante. Entonces ese sería mi consejo. El último que les daría sería que gocen, que disfruten poder estar con personas de intereses similares, aunque sean estilos distintos los que cada quien maneje. Y que recuerden que es un juego, es el juego en el cual la poesía es lo más importante. Entonces creo que esos serían mis consejos. Así es, el 9 de enero de 2014 tuve una epifanía y entonces supe que ese era el siguiente paso y afortunadamente todo fluyó de tal manera que me embarqué en este viaje alrededor del mundo. Pasé por 12 países,
Lo que hice fue un recorrido de un boleto tal cual que te sirve para ir alrededor del mundo y que puedes hacer diferentes escalas. Tiene algunas reglas. Por ejemplo, solo puedes viajar ya sea de este a oeste o viceversa. Y tienes que jugar con la disponibilidad de las aerolíneas y demás. Mi viaje cubrió 12 destinos y pasé primero, bueno, salí de México, llegué a Londres, después, ¿a dónde fui? Creo que fue Roma, París, Barcelona, luego me fui a Egipto, Israel, Berlín, la India, Nepal, Japón, Perú y regresé a México. Y en ese viaje, bueno, pues tuve muchas vivencias, creo que tendríamos que filmar como otra entrevista nada más para hablar de eso, pero creo que una de las lecciones que más me impactó es ver que nuestro mundo realmente está en crisis. Hay crisis ecológica, hay crisis social y sobre todo que lo que más le afecta al mundo es nuestra indiferencia. Y puedes ver diferentes matices de este tipo de conflictos dependiendo de donde estés. Por ejemplo, no se va a expresar de la misma manera en Berlín que en la India o que en Egipto. Pero realmente todos sí estamos conectados, todos somos el mundo, lo que hacemos tiene un impacto y tenemos que empezar a tener más conciencia tanto de lo que hacemos en nuestras relaciones como en lo que hacemos con respecto a la madre tierra, como también donde ponemos nuestros valores. Creo que lo que más está afectando al mundo ahora son cosas que mencionaba anteriormente, como el individualismo y el materialismo reflejado en esta profunda visión por el dinero. Desgraciadamente eso le está dando en la torre a todo lo demás y creo que tenemos que recapacitar y dejar de hacer del dinero nuestra meta y admitir que todos los humanos somos una misma especie. Actualmente sufrimos mucho por las diferencias que hay sociales, las diferencias que dependen dónde naciste, qué pasaporte tienes, a qué clase social perteneces, qué oportunidades tuviste de tener educación y otras cosas. Y esto es solo otra muestra del egoísmo, la crueldad y la ambición humana y tiene que detenerse. Bueno, pues ahora estoy a un mes de partir rumbo a Río de Janeiro para participar en un slam internacional que se lleva a cabo en el marco del FLUP, que es un festival que va a las periferias de Brasil, las favelas, a llevar cultura, literatura y alternativas a la violencia. Entonces estoy súper emocionada por eso. He estado preparando una serie de piezas específicamente para presentarlas ahí. Estas también han pasado un proceso de traducción al inglés y al portugués. Espero pronto estar haciendo estas traducciones y estos textos disponibles para quien quiera descargarlos de mi sitio de internet, que es www.diosaloca.mx. La otra cosa que hago es administrar este sitio de internet. También estoy involucrada con el equipo que está a cargo del Circuito Nacional Poetry Slam México. Esto me da muchísimo gusto porque tuvieron que pasar 12 años, o sea, más de una década, para que algo así sucediera en México. Un festival que pudiera unir participantes de diferentes ligas dentro de todo el país y sus estados y diferentes expresiones, porque en México no solo hablamos español, también tenemos más de 60 lenguas indígenas y estas tienen que tener un lugar. Me da muchísima emoción, sobre todo porque me tocó ser parte del doloroso proceso de crecimiento de quienes estuvimos involucrados desde un principio dentro de los slams y la escena spoken word en México, y ahora me da mucha esperanza ver que podemos unirnos para hacer algo todavía más grande que asegure que este tipo de expresión tenga un lugar incluso más allá de nosotros, de nuestra capacidad de influencia o presencia y ojalá de nuestra generación.